Hola, bienvenido, bienvenida a financiacioninvestigación.com. Hoy tenemos con nosotros a una invitada especial. Ella es Carolina Rodríguez, que es punto nacional de contacto del programa de Ciencia con y para la Sociedad. La tenemos aquí hoy, precisamente para eso, para que nos hable un poquito de este programa. Sí, muchas gracias, David. La idea es un poquito contar en qué consiste a grandes líneas el programa de Ciencia con y para la Sociedad de Horizonte 2020, uno de los programas transversales que no pertenece a ninguno de los tres grandes pilares en los que se ha estructurado Horizonte 2020, sino es una acción de tipo transversal que puede afectar a cualquier línea de investigación, ya provengas del ámbito de biotecnología, de las ciencias socioeconómicas y humanidades, de las tecnologías de información y comunicación. Es muy abierto. Lo que sí que importa es que el programa tiene unas finalidades en cuanto a los objetivos científicos, la relación con los ciudadanos, etc. Y bueno, pues eso es, ¿no? Vamos a hacer una entrevistita en la cual vamos a conocer poco a poco, a desgranar los puntos más importantes de la convocatoria. Y lo que tú acabas de comentar, ¿cuáles son los objetivos de este programa? Sí. ¿No? Vamos a ver, el programa de Ciencia con y para la Sociedad es un programa que ya existía en anteriores programas marco, el sexto y séptimo programa marco. Anteriormente en el séptimo programa marco se denominaba Ciencia en Sociedad. Vamos cambiando los artículos. Ahora, a partir de Horizonte 2020, pasa a denominarse Ciencia con y para la Sociedad, con una clara vocación de no hacer las cosas para los demás sin contar con ellos, sino involucrar en el proceso a los investigadores y al resto de actores que se consideran importantes en el programa. Y básicamente este programa lo que pretende es un programa que pretende, por una parte, apoyar todo lo que son acciones de divulgación científica que tradicionalmente se vienen haciendo pues también a nivel de programas nacionales. Los distintos Estados miembros también tienen sus propios programas en este sentido, pero por una parte se trata de dar a conocer lo que son los programas de investigación científica y proyectos en un nivel global y acercar el mundo científico a la ciudadanía en un sentido más amplio. Por otra parte, está también en el objetivo de este programa identificar y levantar vocaciones científicas, conseguir que la gente joven, chicos y chicas jóvenes, si no conocen bien qué carreras, qué disciplinas deben estudiar, a qué se pueden dedicar si más adelante, cuando sean adultos, se quieran investigar en un campo, qué pueden hacer si uno estudia una carrera de matemáticas, una carrera de ingeniería, biotecnología, etcétera, etcétera. Por una parte, dar información y, por otro lado, facilitar que resulten carreras que, a pesar de que muchas de ellas son complejas y difíciles, que sean atractivas y se pongan también por delante cuáles son los beneficios y qué pueden aportar. Y que la gente joven no huya teniendo capacidades de ese tipo de carreras pues por desconocimiento o por un poco la dificultad que puedan en algún momento entrañar. O sea que Europa tiene una necesidad, ¿no?, de atraer... Sí, efectivamente. A más científicos. A más científicos. Parece mentira que, aunque muchas veces tenemos esta situación en la que se recorta en investigación científica, pues por todos los problemas que tenemos en las carreras científicas, son carreras que se labran a lo largo de los años, que no es de la noche a la mañana que una persona estudia una carrera, que se especializa y que luego empieza a investigar o a trabajar en el departamento de I+D de una empresa también, por ejemplo, como investigador. Y estas carreras son procesos de años y de tiempo y hay un poco modas y hay momentos en los que en ciertos países hay una gran tendencia a escoger ciertas carreras y otras se van abandonando y bueno, por esto se ve necesario, por ejemplo, alertar a las vocaciones científicas para evitar huidas y falta de conocimiento y que no se cubran, digamos, las necesidades que tiene la sociedad en este sentido. Muy bien. Bueno, sí, es como tú dices, es un poco muchas veces antisentido, ¿no? Sí, muchas por un veces lado se corta el presupuesto, por otro lado no podemos dejar de tener una cantera de buenos investigadores y personas cualificadas e interesadas que puedan tener una vocación que igual no han descubierto, ¿no? Y luego, por otra parte, uno de los grandes objetivos del programa es de alguna manera el establecer un vínculo entre lo que sería la sociedad en un sentido amplio,
incluyendo los ciudadanos directamente, las empresas, el sector privado, organismos de la sociedad civil y del tercer sector, los investigadores y también las administraciones públicas, que son las que luego definen y deciden en qué se va a invertir desde el punto de vista de investigación. Todos estos grupos de actores, que son a grandes rasgos los grupos prioritarios a los que se dirige este programa, lo que se pretende de alguna manera es conocer la opinión de los ciudadanos e involucrar de los ciudadanos, de las empresas, del tercer sector, respecto a cuáles son las prioridades científicas en las que se debe investigar, para que los Estados miembros, la Comisión Europea, etcétera, establezca un diálogo bidireccional y conozca también de primera mano cuál es la opinión de los ciudadanos y igual investigar en un tema de una patología, de un, que digo yo, de un animal concreto que solo hay en 2 o 3 países de la Unión Europea, puede ser interesante científicamente desde una disciplina, pero igual no tiene un impacto social tan importante como puede tener que se estudie, o que a la sociedad en un sentido amplio le puede interesar más que se estudie, por ejemplo, todo lo que son organismos genéticamente modificados, que tienen un impacto en la alimentación, cuestiones que tienen igual un gran alcance en un sentido muy amplio o un interés social más amplio, pues por lo menos conocerlo, eso sí que es importante para este programa. Y básicamente facilitar también que de alguna manera que se accedan de forma fácil y que no se pongan impedimentos a los resultados de investigación que se han conseguido muchas veces con fondos públicos, que no se queden en la biblioteca de la universidad o en el ordenador del investigador o el grupo de investigación o el centro tecnológico que he trabajado, cuando muchas veces es financiación que se ha obtenido pues dentro de la propia Unión Europea o de los Estados miembros en sus planes nacionales, o sea, es facilitar la información y los resultados y el tema de acceso abierto, etcétera, en un sentido más amplio. Estos serían un poco a grandes rasgos y luego un último elemento que no me quiero dejar, todos los aspectos que tienen que ver con la igualdad de género en el mundo y en el contexto de la investigación. No se trata aquí de analizar la igualdad de género en el sentido de políticas, que para eso hay otras direcciones generales de la Comisión Europea, sino dentro del mundo y del ámbito investigado, de las carreras investigadores, cómo funcionan los planes de igualdad de género en organismos públicos de investigación, centros de investigación, universidades, asegurar que en las áreas de investigación se tengan en cuenta hombres y mujeres y que tenemos todas las perspectivas recogidas, y para eso también veréis que hay una convocatoria específica dentro del programa. Bueno, estas son las grandes prioridades, ¿no? Efectivamente. Que tiene este programa. Bueno, me gustaría saber un poquito cómo se articulan estas ayudas, ¿vale? Que nos hables un poquito de qué son las Research and Innovation y las acciones de coordinación y soporte, ¿no? Que son las dos grandes instrumentos. Hay tres grandes, se llaman Types of Action, o sea, tipos de acciones que vienen a definir como un perfil de proyecto. Esto es tanto así en este programa de Ciencia con y para la Sociedad como en otros programas y otros proyectos colaborativos de Horizonte 2020, dentro del área de salud o del programa de seguridad, etcétera, etcétera. Pero este tipo de instrumentos horizontales, que conviene conocerlos, pues serían, por una parte están las Research and Innovation Actions, que son acciones de innovación e investigación, que cubren, digamos, todo el ciclo de investigación dentro de un proyecto, porque por una parte se pretende que el proyecto realice actividades puramente de investigación, muchas veces es investigación más bien aplicada, es más raro que sea investigación básica, puede realizar esta investigación. Aparte, se pueden realizar proyectos piloto, se pueden hacer ciertas acciones de validación en un entorno más cercano al mercado, validar esas soluciones, y luego también tienen un componente de innovación, que también se pueden abordar actividades más propiamente de la parte de innovación. Entonces, lo que tienen estas Research and Innovation Actions, que suelen tener muchas veces un presupuesto mayor, son los proyectos más completos en cuanto que se puede abordar un poquito de principio a fin todo el ciclo en la temática que uno vaya a presentar su propuesta. Por otra parte, luego tendríamos lo que son las Innovation Actions, que tenemos menos ejemplos de Innovation Actions, por ejemplo, en este programa de Ciencia con y para la Sociedad, por el perfil de proyectos y de actividades generales que se realizan. Las Innovation Actions son
actividades donde no se contemplan prácticamente actividades de investigación, o si se hacen son menores, deben ser algo muy limitado. Realmente lo que se pretende que se hagan es proyectos pilotos donde se validen en distintos países ciertas soluciones tecnológicas o ciertas soluciones de investigación que sean líneas de investigación que se han venido trabajando con anterioridad, suelen estar más cercanas al mercado y de alguna manera permiten hacer una prueba en un entorno controlado y sobre esas pruebas y esos pilotos hacer ajustes, mejoras para que en un tiempo no muy largo, 1 o 2 años igual, ese resultado pueda entrar al mercado desde un punto de vista más comercial, etcétera. Pero ya digo que estas son un poco las menos en este programa. Y por otra parte, tenemos lo que son las CSAs, las Coordination and Support Actions, acciones de coordinación y apoyo, que son, aquí sí las vemos mucho más en este programa de trabajo en las convocatorias de Ciencia con y para la Sociedad. Son un tipo de proyectos en los cuales lo que nos está pidiendo la Unión Europea y la Comisión es que planteemos una serie de actividades de intercambio de buenas prácticas, redacción de estudios, que establezcamos una red de expertos en la temática en cuestión, tanto profesionales, mundo académico, empresas, administraciones públicas, pero siempre se trata de expertos en esos casos. Y lo que se realiza, de alguna manera, son actividades de capacitación en ese ámbito, donde de alguna manera se marca una cierta estrategia, donde nos vemos en cuestiones de e-learning en los próximos 5 a 15 años, una hoja de ruta, un plan de acción conjunto de por dónde debemos ir, etcétera. Acciones de capacitación, de intercambio, de informes, jornadas de divulgación, un poco campañas de sensibilización respecto al ciudadano, a los interesados. Esas son las actividades y normalmente en una CSA no se suelen recoger actividades de investigación, es la regla, que no se realiza investigaciones más de tipo... Para eso está la Research and Innovation Actions, efectivamente. Vale. Entonces, otra pregunta que surge con esto, ¿hay que formar un consorcio europeo sí. o te puedes presentar como una entidad propia? No. O sea, nada más por... Esta pregunta es un poco más compleja porque tiene una segunda derivada. Digamos que la mayoría de estos proyectos suelen ser proyectos de tipo colaborativo. Las reglas, digamos, generales en la mayoría de los casos, que tanto en las CSAs, las RIAs y las IAs son proyectos colaborativos, que generalmente la norma suele ser que se presentan 3 entidades, como mínimo 3 entidades de 3 Estados miembros o países asociados al programa de Horizonte 2020, y que tienen que ser entidades independientes entre sí, normalmente de países diferentes. Lo común es que la mayoría de propuestas normalmente suelen tener más que estos 3 socios mínimos que nos piden legalmente como para que cumplamos las bases, ¿no?, de la convocatoria. Y sí que es cierto que en el caso de las CSA, las Coordination and Support Actions, existe la posibilidad técnicamente y jurídicamente de que una sola entidad pueda presentar una propuesta sin necesidad de asociarse y coordinarse con otras. Lo cierto, cuando hablamos con la Comisión y le consultamos sobre si recomiendan que una sola entidad se presente a estas propuestas y si van a tener posibilidades de éxito con su proyecto, en la gran mayoría de los casos nos dicen que quieren tener la puerta abierta por si existe alguna asociación o alguna entidad que cubra a nivel europeo, porque está especializada en una materia muy concreta y, por ejemplo, cubra en esa cuestión a todos los países europeos y no necesita igual asociarse con otros socios en este caso. Jurídicamente, digamos, cabe esa posibilidad, pero en la gran mayoría de los casos, 90-95% de los casos, son proyectos colaborativos al uso, igual que el resto, y como mínimo suelen ser 3 entidades, aunque por lo general los consorcios suelen ser algo mayores, dependiendo del presupuesto y las actividades. Con respecto a esto último que has mencionado de presupuesto, ¿qué cantidades se manejan, ¿no?, aquí? Esto hay que verlo topic por topic. Es cierto que según el tipo de instrumento de financiación, del tipo de acción, la financiación es mayor o menor. Entre el 70% la más bajo, que suele ser sobre los costes directos del proyecto, de los costes directos elegibles, ¿vale?
que serían la Innovation Action en el caso de las entidades con ánimo de lucro, pero a partir de ahí todo es hacia arriba. A partir de ahí, en casi todos los casos suelen ser el 100% en las CSAs, en las RIAs, y para entidades sin ánimo de lucro, incluso en las Innovation Actions, el 100% de financiación sobre los costes directos elegibles. Eso no quiere decir que sea el 100% del proyecto, pero es una gran, enorme parte del proyecto. Son proyectos, los de Horizonte 2020, con un nivel de financiación prácticamente inigualable a nivel ni nacional ni a nivel internacional en muchos casos. Sí. Con tu experiencia, más o menos, ¿cuánto se suele solicitar? Pues vamos a ver, esto, cada topic... 1 millón, 3... Sí, vamos a ver, la mayoría de proyectos podemos encontrar excepcionalmente un proyecto que igual nos dan una indicación de que sea un proyecto de €500.000 o 600.000 euros, pero cada topic, lo bueno que tiene la comisión es que no se anda con muchos secretos y la información sobre lo que quieren en cada propuesta lo dicen claramente en el documento que está pensado para esto, que es el programa de trabajo, el Work Program, que suele ser bianual. Actualmente estamos trabajando sobre el programa de trabajo 2014-2015 en Ciencia y para la Sociedad y salen convocatorias, cada una con su plazo diferente, que lo solemos saber a priori. Ya tenemos para 2 años nuestro calendario donde podemos planificar si esta actividad de investigación va a salir en septiembre de 2015. Yo ya lo sé igual desde el año 2013. Puede haber pequeños ajustes y variaciones, pero son programas bianuales y sabemos ya de antemano qué tipo de convocatorias van a financiar, qué topic, qué línea de investigación, nos dicen qué tipo de instrumento quieren que utilicemos, tipo de acción, nos dicen una horquilla de estimación de presupuesto pretendemos que este proyecto concreto sobre igualdad de género en los organismos de investigación, por ejemplo, tenga entre 1 millón y 2 millones de euros, nos van a dar una horquilla que legalmente es cierto que la comisión ya en Horizonte 2020 no considera un requisito de elegibilidad que cumplase exactamente la horquilla económica que nos da el presupuesto, se queda un poco por debajo o un poco por encima y existe esa financiación y el proyecto está aprobado, es posible que nos lo financien. Conviene no salirse en exceso de la indicación que nos da la comisión, pero no quiere decir que un gran proyecto con un verdaderamente interesante, solo por cuestión de presupuesto se quede fuera por una pequeña cantidad de dinero y eso lo han querido evitar en la comisión. Estamos hablando en líneas generales de proyectos de entre 1 millón, 2 millones, 2 millones y medio, máximo 3 millones de euros, pero nos lo van diciendo topic por topic. Sí, si pides 2 millones 20.000, no te van a echar para atrás por 20.000 euros. Efectivamente. Cuando van a invertir 2 millones, ¿no? Efectivamente, esa es la idea. Sí. Bien, genial. Otra pregunta, ¿quién puede solicitar? O sea, ¿qué tipo de entidades o de consorcios debe de formar o debe ser formado por entidades? Bueno, por una parte tenemos una cierta indicación que nos la va a dar el propio topic. A veces el topic mismo nos indica que está orientado, está pensado, por ejemplo, para quiere estudiar lo que es el Responsible Research and Innovation, por ejemplo, que es una de las áreas fundamentales a las que no he aludido en la introducción, pero aprovecho ahora y lo comento. Uno de los pilares de investigación e innovación responsable de este programa. Pues, por ejemplo, en ese caso, cogerían y dirían... ¿estamos hablando? Sí, ¿de quién puede solicitar? ¿De quién puede solicitar? Sí, gracias. Bueno, básicamente la comisión dentro del propio topic nos puede dar una indicación. Por ejemplo, Responsible Research and Innovation dentro de organismos de investigación. Y eso puede ser un topic. Ahí ya claramente sabemos que el objetivo prioritario en ese topic, en esa línea de investigación concreta, van a ser los centros de investigación. Pero eso no quiere decir que dentro del propio topic muchas veces nos van a dar más información en el ámbito, en el impacto, y vamos a poder ir viendo ya en el detalle que se valorará la participación de organismos internacionales de tal tipo, se valorará la contribución de las administraciones públicas por la conexión que tienen con esta temática. O sea que ahí vamos a encontrar algo más de información. Pero, por regla general, participantes en este programa de Ciencia con y para la Sociedad pueden ser investigadores de distintos grupos de investigación de prácticamente cualquier temática, porque como hablamos son líneas muy transversales y aspectos muy horizontales de la investigación y de gobernanza en investigación. Por otra parte, las propias universidades, lógicamente.
centros de investigación y organismos públicos y privados de investigación. También pueden participar las administraciones públicas, que como sabéis también están detrás, y el apoyo institucional como es también importante. También pueden participar organizaciones del tercer sector, desde una asociación empresarial que trabaje temas de materiales, nanotecnologías y puede afectarle y tener temáticas relacionadas, empresas individuales que trabajan en una temática concreta en investigación o en innovación, o incluso otro tipo de empresas que se dedican a aspectos más, por ejemplo, de realizar estudios de mercado, divulgación científica, etcétera, porque también tienen una parte, pueden tener una parte de la investigación. O sea que estos serían un poquito universidades, centros tecnológicos, administraciones públicas, empresas, y gracias a la opción de tener al tercer sector, pues casi que grupos de ciudadanos que tengan interés en algún tema, efectivamente tienen cabida, porque también se quiere oír la opinión más directa del ciudadano y se intenta hacer muchas veces a través de organizaciones del tercer sector y de ONGs, etcétera. Y por último, son participantes muy claros en museos de ciencia, parques de ciencia, grandes instituciones cuya misión, lógicamente, es la difusión, la divulgación científica, el conocimiento, incluso escuelas y universidades desde el punto de vista educativo, que como hablábamos antes, el levantar carreras de educaciones científicas tiene una gran conexión y ellos como profesionales en el área son parte necesaria de ese tipo de proyectos. Claro. Carolina, ¿algún tipo de requisito que deban de cumplir estas organizaciones, aparte de estar legalmente constituidas? Bueno, los requisitos que nos dan son bastante amplios y realmente permiten que prácticamente cualquiera, incluso un ciudadano particular, podría participar directamente en el programa Marco. Otra cosa es que es menos habitual, pero cabe la posibilidad de una persona que tenga interés o trabaje en un área concreta, cabe la posibilidad de que una persona natural forme parte de uno de estos proyectos. Normalmente lo que se pide es un número de identificación fiscal, o sea que lo que nos están pidiendo es el CIF de la entidad o de la empresa, etcétera. Que esté constituida legalmente en un país de los Estado miembro o países asociados al programa que tienen exactamente los mismos derechos en relación a Horizonte 2020 que los Estados miembros. Suiza no, ¿no? Suiza no es un Estado miembro, ha sido un país asociado al programa Horizonte 2020 y que por las circunstancias que conocemos recientes, temas referéndums, etcétera, se ha dado una circunstancia por la cual Suiza ha dejado de poder formar parte de este acuerdo de asociación Horizonte 2020 en un sentido amplio, como ha venido haciendo en los últimos años y décadas, y únicamente se ha mantenido el acuerdo de asociación para los proyectos que están dentro del pilar de ciencia excelente. Ahí son países como si fuera un país asociado, como han venido siendo siempre, y en algún programa más puntual, pero en los dos pilares de retos sociales, de liderazgo industrial y algunos de estos programas transversales se les da un estatus de tercer país y no reciben financiación automática, aunque pueden participar en los consorcios, no se penaliza que haya un socio suizo, como puede alguien pensar, va a restarme en el consorcio, no tiene por qué ser así, e incluso las autoridades suizas han previsto una financiación nacional para apoyar a aquellos investigadores que quieren participar en proyectos de Horizonte 2020 de los que no están recibiendo financiación automática, que acabo de escribir, para que no dejen de hacerlo por esa cuestión, pero tienen que presentar una solicitud en su Secretaría de Estado correspondiente. ¿Vale? Sí. Igual que aquí en España, ¿no? Sí, deben conseguir financiación nacional y no pueden optar a la europea directamente, pero bueno, fuera de este pilar de beneficios de ley. ¿Cuánto te hace falta? Sí. Hay una diferencia. Un poquito. Bueno, Carolina, muchas gracias por toda esta explicación, esta introducción. Ahora queríamos saber un poquito más sobre tu propia experiencia, ¿vale? en la redacción y preparación de proyectos, ¿vale? ¿Cuál es la estructura normal de estos proyectos y qué tenemos por ahí?
¿Qué tenemos que incluir para tener éxito, ¿no? Sí, hay, digamos, aparte, en todas las propuestas hay una parte, digamos, de formularios administrativos, de datos sobre las entidades que participan en el consorcio, una brevedad del proyecto, datos de personas de contacto, bueno, estas cuestiones, ¿no? Que cualquier proyecto de investigación o cualquier proyecto financiado por una entidad pública pues va a requerir. Más allá de estos formularios de tipo más administrativos, está lo que sería la memoria técnica, que probablemente es lo que más interese a las personas que puedan ver esta presentación o esta entrevista. Dentro de la estructura de un proyecto tenemos, digamos, tres grandes bloques. El primer bloque vendría a ser el de la parte de la excelencia científica. Ahí es donde vamos a presentar, en relación al topic al que hemos presentado nuestra propuesta, vamos a intentar justificar cuál es la conexión de nuestra línea de investigación y nuestro proyecto, cómo vamos de alguna manera, por qué consideramos que nuestro proyecto tiene conexión, tiene relevancia, es interesante para esa línea de investigación, y vamos dando nuestros argumentos, el estado del arte, explicamos los proyectos que se han financiado, los que no, cuál es nuestra idea de proyecto de base, cuál es nuestra propuesta científica, lo plantearíamos en esta parte de la excelencia científica y su relación con el topic al que lo vamos a plantear. Luego, por otra parte, tenemos otra sección que sería la de la implementación, que ahí tenemos todo lo que son la estructura del proyecto, cómo lo vamos a gestionar en la práctica. Ahí plantearíamos todas las actividades que queremos realizar en el proyecto, vamos a contar cuáles son los outputs o los resultados que van a ir saliendo a lo largo del proyecto y en qué momento lo van a hacer, qué socios van a trabajar en cada parte, cómo exactamente se van a desarrollar las actividades que hemos explicado que íbamos a hacer a grandes líneas y el gran concepto que hemos explicado en la parte de excelencia científica, que el socio del consorcio se ocupa de liderar cada paquete de trabajo, cómo organiza el trabajo internamente. Es un tema de actividades, plazos, entrar en detalle en cómo vamos a abordar las actividades, el cómo y el cuándo, y de alguna manera la gestión propia del proyecto. Y luego teníamos un tercer gran bloque, que es la parte del impacto. En el impacto, lo que la Comisión Europea nos está pidiendo es que analicemos de alguna manera quiénes van a ser los beneficiados si ese proyecto se lleva a la práctica. La sociedad en general, los científicos de este ámbito, los profesionales o los museos o las instituciones de tal otro ámbito, y ahí tenemos que dar cifras, tenemos que dar datos. Se trata de que sustanciemos bien por qué este proyecto con estas actividades que proponemos en nuestra línea de investigación tiene estos beneficios sociales, económicos, jurídicos, desde el punto de vista de investigación y de los resultados que planteamos, y a quiénes va a llegar y de qué forma va a conseguir sus resultados, es decir, de qué forma conseguimos que todo lo que vaya a mejorar, todo lo que vaya a superar con los resultados que obtengamos en el proyecto y los beneficios económicos, sociales, científicos que esto genere. Estos son los tres grandes bloques y obviamente todos son importantes porque todos tienen una puntuación que se pondera, etcétera, etcétera, y hay que cumplir un mínimo para todo esto, pero bueno, no sé si procede tampoco entrar en tanto nivel de detalle. ¿Qué tamaño tiene? O sea, la memoria técnica que presenta suele ser 10, 20 páginas. No, suelen ser más largas. Nos dejan escribir 70 y tantas páginas y con posibilidad de anexos, pero todo se ha dicho que no necesariamente las propuestas más largas son mejores. Los evaluadores, que son evaluadores expertos e independientes, van a tener que revisar muchas propuestas y muchas veces lo bueno si breve es 2 veces bueno. Entonces lo importante es transmitir y ser capaz de comunicar por escrito cuál es tu proyecto y convencer y que es interesante y que es atractivo y que va a estar bien gestionado y que va a tener una buena implementación y que los socios del consorcio son fiables y conocen la temática y son expertos y son los más adecuados, y hay que saber venderlo bien porque bueno, detrás hay una evaluación muy rigurosa y vamos a competir con muchas propuestas. Y con respecto a eso último, ¿se publican cuáles son los criterios de evaluación de estas propuestas? Sí. Ya están públicos, ¿no? Sí, toda esta información es pública. Hay una guía del evaluador donde nos van a decir con qué criterios se evalúan las propuestas. También incluso hay un documento que son los anexos generales. Cuando nos descargamos la documentación también nos van a dar alguna indicación
son los grandes criterios de evaluación en una propuesta. También cabe la posibilidad incluso de descargarte un documento que existe para la autoevaluación, que cuando uno ha preparado su propuesta tiene una especie de pequeño checklist donde puede ir verificando los criterios que va a tener en cuenta el evaluador cuando lo vea. Mucha información está disponible, lo que hay es muchas veces que dedicar el tiempo y utilizarla, pero todo esto es público y es accesible en todo el área de documentos legales y de las convocatorias del portal del participante oficial de Horizonte 2020, el portal europeo, el de la Comisión Europea. Toda la información está disponible. Muy bien, ¿Vale? Estupendo. Y una cuestión ya para terminar, tiempo. Desde que yo tengo la idea del proyecto, quiero hacer esto, hasta que la presento, y después que la presento, el tiempo que tardan en responderme, eso. Los plazos, ¿no? Los plazos que, vale. que tienen este Bueno, programa. pues anteriormente este programa solía tener convocatorias anuales, con lo cual, pues como nuestra convocatoria saliese desde que abría la convocatoria 3 o 4 meses más tarde, teníamos que ir con más prisa y más rapidez para presentar nuestra propuesta. Yo creo que el paso de que ahora las convocatorias las sepamos con un programa de trabajo bianual nos permite trabajar con más tiempo y anticiparnos, que es muy importante en este caso, en estas propuestas. Entonces, pongamos que en el mes de octubre o noviembre nosotros ya del 2013, por poner el ejemplo concreto de este programa actual, ya conocemos, porque ya es público, el programa de trabajo de Ciencia con y para la Sociedad, revisamos los topics que nos interesan, hemos encontrado los plazos y las fechas de presentación y hemos identificado, bueno, pues que este topic, el ISI 1 2014, que es el que a mí me interesa, este se puede presentar la convocatoria en septiembre el 15 de septiembre de 2014. Ya lo sé de antemano, yo voy trabajando con antelación, voy preparando mi propuesta, buscando socios, consultando, asistiendo, por ejemplo, a Infodays europeos, nacionales, que también organizamos, consultando los puntos nacionales de contacto, que para eso estamos aquí, asistiendo en la medida de lo posible a aquel que vaya a coordinar o que esté buscando socios a jornadas de networking, lo que llaman brokerage events, donde uno puede muchas veces buscar socios ya en los tópicos concretos de su interés a nivel de socios europeos y establecer reuniones, etcétera, que se van haciendo en distintos países. Todo este tipo de información lo solemos publicar en la sección que tenemos del portal español de Horizonte 2020, que se llama Horizonte 2020, tiene una sección para cada programa, y el de Ciencia con y para la Sociedad, dentro del área de Más Europa, tiene su propia sección. Y ahí damos a conocer un poco los eventos, las jornadas, la documentación de interés. Tenemos una lista de distribución, aquí si os interesa el programa, daros de alta y suscribiros en la lista de distribución para que os llegue la información. Y básicamente uno va trabajando con tiempo. Yo creo que entre 5, 6, 7 meses puede ser un buen plazo para quien vaya a coordinar una propuesta. Si vas como socio igual puedes trabajar con menos tiempo, pero quien coordina debe trabajar bastantes meses. Y luego presentas la propuesta en el momento en el que la tengas lista, y ya el momento de que se hace el cierre de la convocatoria, en la fecha en la que se produce el cierre de la convocatoria, pues ahí vamos a tener un compromiso de la comisión, que esto se ha puesto en marcha desde el comienzo del programa ya Horizonte 2020, por el cual la comisión se compromete desde la fecha del cierre de la convocatoria en un máximo de 5 meses a revisar y a dar su valoración por los evaluadores de las propuestas que se han presentado, puntuar, etcétera, y comunicar a los coordinadores, digamos, qué propuestas han sido retenidas, cuáles están en lista de espera en caso de que haya financiación o que alguna otra no funcione y no salga adelante en la negociación. Pero se hace ese proceso de comunicación en 5 meses de la evaluación, y luego tenemos 3 meses más de margen en los que se deja ese tiempo para la negociación. Que hay que saber que en este periodo estamos hablando de 8 meses en total, desde el cierre de la convocatoria. A partir de ahí se supone que uno ya tiene que saber y estar listo para, en un plazo X, poner en marcha el proyecto en caso que se lo aprueben y haya tenido éxito la negociación. Y a diferencia en el séptimo programa marco, donde la negociación era un proceso que en casi todos los proyectos solía haber negociación tanto del presupuesto como de las actividades, ahora mismo en Horizonte 2020
se parte de la base también para dar una celeridad y permitir que se evalúe con una mayor velocidad y los proyectos, desde que se aprueban hasta que se puedan empezar a ejecutar y reciban la financiación o la prefinanciación en este caso necesaria, no pase un año, año y medio, 2 años, no se dilate en exceso, y ese compromiso está de la Comisión y por lo tanto quieren limitar, y en principio los proyectos tal cual se han presentado se deben quedar, salvo que surja alguna circunstancia excepcional. Este periodo de negociación que era de hacia adelante, hacia atrás, de yo te doy esto, tal, de tira de floja, un poco se ha eliminado. ¿En este periodo de negociación se puede reclamar también? Si tú consideras que te han puntuado injustamente. Sí, existe un redress procedure que se llama, por el cual un participante que haya presentado una propuesta al programa y no haya considerado que su propuesta no haya sido valorada justamente, se haya faltado a cuestiones de forma o hayan cometido alguna irregularidad en los contenidos y no está de acuerdo con la evaluación que ha recibido, puede seguir este procedimiento y reclamar una revisión por parte de la Comisión Europea y demás. Sí. Excelente. Muy bien, Carolina. Bueno, pues yo creo que ha quedado todo un poco más claro, ¿vale?, sobre este programa transversal. Ya para finalizar, pedirte qué consejos finales, ¿no?, para alguien que quiera presentarse a este programa. ¿Qué consejos le darías? recomendaría? Pues yo sobre todo le diría a la gente que se haga con los programas de trabajo lo antes posible para poder conocer con tiempo las convocatorias que van a salir, y una vez que identifiquen sus líneas de investigación y puedan verificar y cotejar que efectivamente están en la buena dirección y que efectivamente la Comisión está buscando ese tipo de proyecto y que lo que yo quiero plantear, que trabajen con tiempo la búsqueda de socios, que trabajen con tiempo la búsqueda de documentación, que intenten asistir no solamente a los Infodays que realiza la Comisión Europea a nivel europeo y a los Brokerage Event para buscar socios, que son fantásticos, que también asistan a las Infodays nacionales, que no dejen de ir a las conferencias europeas e internacionales de su temática, porque muchas veces ahí vamos a encontrar socios interesantes, ahí vamos a conocer nuevos documentos, nuevas estrategias que van a ser relevantes para la investigación. Entonces es importante que se vaya construyendo gradualmente nuestra idea de proyecto, que la vayamos puliendo con las incorporaciones de socios y además de trabajar con tiempo, que intenten conseguir una revisión. Muchas veces es bueno tener una persona de fuera del proyecto, que puede ser un colega de tu propia organización que trabaja en otro departamento, otra área temática, que no sea necesariamente de tu campo y de área de conocimiento o de la parte de proyectos europeos e internacionales, que le intentes decir, mira, esto es lo que queremos conseguir del proyecto, léetelo y dime si crees que estamos cumpliendo o con los propios criterios de evaluación que van a seguir los evaluadores que hemos dicho que están disponibles. Haznos una revisión de qué ves bien, qué hemos explicado bien, qué hemos explicado mal, dónde parece que no somos coherentes, dónde parece que nuestra propuesta flojea. Ese tipo de visión de fuera muchas veces puede ser muy útil para cualquier proyecto y bueno, y comentar que para mi punto de vista, aunque todo es importante de las tres partes, la parte de cumplir los requisitos técnicos, legales y los administrativos son importantes, pero dentro de las tres partes que hemos hablado de la propuesta en la memoria técnica, por supuesto que un buen consorcio con experiencia en gestión, las actividades bien descritas, claridad, etcétera, es muy importante, pero para que una propuesta no sea una propuesta buena, una propuesta de un 13 o de un 12 y medio, sino que sea una propuesta excelente, que hablemos de un 14, un 14 y medio, un 15, que es el máximo que podemos obtener y que muchas veces lo que consigue que te den la financiación para ese tópico concreto, que hay mucha competencia. Yo creo que una muy buena idea científica, que sea novedosa, que no repita lugares comunes, que parta de un buen conocimiento del área temática en la que estemos trabajando, pero que supere el estado de arte, que sea innovadora en cuanto a las soluciones que proponga, que se salga un poco de conociendo lo ordinario y conociendo lo que se debe conocer, que sea novedosa y venga con una propuesta nueva. Y por otra parte, que en la cuestión del impacto sea muy fuerte. El aspecto del impacto se le da una gran importancia en Horizonte 2020, que tenga un gran alcance, que se cuente con muchos actores muy diversos, no solamente el mundo investigador, sino también los ciudadanos, sociedad civil,
las administraciones públicas locales o regionales en esa temática relacionada, que incluyamos a todos los actores y que lleguemos a la sociedad en general, hagamos un buen plan de comunicación con los medios, que nuestros resultados de investigación se terminen por comunicar a la gran mayoría de los ciudadanos y no se queden solo en el entorno académico y científico. Yo esto es lo que recomendaría a quien vaya a preparar una propuesta de este programa. Y que sea innovador. Y que sea innovador. Innovador. Sí, que rompa un poco los moldes y no volvamos a lo de siempre Sí. y a lo conocido. Sí. ¿Qué le gusta tanto, verdad? La innovación a Horizonte 2020. Sí. A mí también me gusta. Siempre claro, algo nuevo, ¿no? Claro, algo nuevo, algo que... Claro. Aquí pretenden financiar proyectos que sean muy sólidos, pero que aporten una visión novedosa desde un punto de vista científico. Sí. Muy bien, Carolina. Pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, a ti decirte que justo debajo de este vídeo vamos a dejar toda la información disponible de un evento que protagonizó hace poco Carolina, ¿vale? En Madrid, donde puedes tener todas las diapositivas y toda la información con respecto a este programa. ¿De acuerdo? Bueno, nos seguimos viendo en el siguiente vídeo. Hasta luego.